Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver hoy va a ser dentro de la unidad de cinemática. Vamos a ver un poco de caída libre y además vamos a ver tiro oblicuo. Eh, para ello vamos a ir al ejercicio número 14. El ejercicio número 14 de la guía vieja nos dice lo siguiente. Se deja caer una piedra a 45 metros del nivel del suelo. Calcule el tiempo que tarda en llegar y su velocidad antes del impacto. Considerar a la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, lo que podemos ver es que la piedra se deja caer, por lo tanto, su velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a considerar la posición inicial igual a 0 en el inicio de la trayectoria. Por lo tanto, vamos a decir que I sub 0 es igual a 0, que es el I inicial. Y la posición final va a ser igual a menos h, ¿sí? Que va a ser igual a, perdón, vamos a hacerlo así, para que sea más simple. Vamos a decir que el I final va a ser igual a menos h, ¿sí? Que va a ser igual a un dato que nos dan, que es menos 45 metros. ¿Por qué decimos menos 45? Porque la piedra va a caer por debajo del nivel 0. Acuérdense que nosotros tomamos el 0 como sistema de referencia, ¿sí? Entonces, como no conocemos el tiempo, podemos calcular la velocidad con la siguiente ecuación. Yo la calculo con esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el I final menos el I inicial. Entonces, de ahí vamos a decir lo siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a 0, porque dijimos que la velocidad inicial es 0, menos 2 por 10 metros por segundo al cuadrado, menos 45 metros, menos 0. ¿Estamos? Si resolvemos esto es 20 por 45, te queda velocidad final al cuadrado es igual a 900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Está todo al cuadrado, así que lo único que hacemos es así. Y nos va a quedar igual a menos 30 metros por segundo. Ahora les explico por qué nos queda negativo. Nosotros decimos que va hacia abajo, o sea, la velocidad va a ser hacia abajo. Tomamos el valor negativo porque el vector velocidad está dirigido hacia abajo. Entonces, ya conociendo la velocidad final, ¿sí? Ya con la velocidad final, lo que nosotros podemos calcular es el tiempo, que es lo que nos pide ahí. Entonces, vamos a decirlo, vamos a hacer en otro color. Vamos a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Entonces, de acá decimos que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido la gravedad de manera negativa. Entonces, nos va a quedar que menos 30 metros por segundo menos 0 va a ser igual, dividido menos 10 metros por segundo al cuadrado, va a ser igual a 3 segundos. Ese va a ser el tiempo. Y ahí ya hemos resuelto el ejercicio 14. Bien, excelente. Ahora el que vamos a hacer
va a ser el ejercicio número 15. El ejercicio 15 nos dice lo siguiente. Una piedra en caída libre cubre los últimos 10 metros hasta tocar el suelo en un segundo. Determine. En el punto A nos pide determine la altura desde la que se dejó caer la piedra, B, el tiempo de caída, C, la velocidad al tocar el suelo. Y nos dice que consideremos una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La piedra se deja caer, por lo tanto, como en el ejercicio anterior, la velocidad inicial es igual a 0. Consideramos la posición inicial igual a 0, ¿sí? O sea que, como en el ejercicio anterior, es igual a 0 la posición inicial. Y la posición final es I igual a menos H, porque no sabemos desde qué altura fue soltada. El ejercicio solo nos indica que los últimos 10 metros de trayectoria los recorrió en un segundo. Entonces, para ir comprendiendo este ejercicio, lo que vamos a hacer es dividir el recorrido total en dos tramos. El tramo 1 va a ser con t igual a 0 en el instante en que se deja caer la piedra, y el tramo 2 va a ser en el último segundo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño gráfico, un pequeño esquema, para que lo puedan ver. Esto nos va a quedar así. Vamos a tener acá un H1 y acá un H2. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver que en el inicio de trayectoria del tramo 1, la posición inicial de salida, o sea, I sub 0,1 es igual a 0, y la velocidad inicial en el tramo 1 va a ser igual a 0 también. En el final de la trayectoria, esto acuérdense que es en el inicio del tramo 1. En el final del tramo 1, vamos a tener que la posición final del tramo 1 va a ser igual a menos H1. Y la velocidad final en el tramo 1 no la conocemos. Después tenemos el inicio del tramo 2, que coincide con el final del tramo 1, ¿sí? Inicio del tramo 2, con una posición inicial igual a 0 también, con una velocidad inicial que va a ser igual a la final del tramo 1. Hasta ahí. Van siguiéndome. Y en el final del tramo 2, la duración del tramo 2 es de 1 segundo. La posición final del tramo 2 va a ser igual a menos H2, que es como dato, nos lo dan, y es menos 10 metros. ¿Sí? La velocidad final va a ser negativa y alcanza su valor máximo justo antes del impacto. ¿Sí? Bien, ya con este esquema, ya resolviendo, habiendo planteado este tramo, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a ir resolviendo lo que podemos, ¿sí? Comenzamos resolviendo para el tramo 2, ya que conocemos la distancia y el tiempo. Entonces podemos despejar la velocidad inicial del tramo 2. ¿Estamos? Entonces decimos que la posición final del tramo 2 es igual a la posición inicial del tramo 2 más la velocidad inicial del tramo 2 por el tiempo 2 menos un medio gravedad por tiempo 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a tener menos 10 metros, va a ser igual a 0 más velocidad inicial en el tramo 2 por un segundo menos un medio, 9,8 metros por segundo al cuadrado, un segundo al cuadrado. Entonces, resolviendo todo esto, vamos a obtener que la velocidad inicial en el tramo 2 es igual a menos, menos 5,1 metros por segundo. ¿Qué habíamos dicho antes? Que la velocidad inicial en el tramo 2, ¿a qué era igual? A la velocidad final del tramo 1. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que la velocidad inicial del primer tramo es 0, podemos despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el tiempo 1, tiempo del tramo 1. Lo vamos a hacer en amarillo todo, ¿sí? Entonces nos va a quedar que V1, que es la velocidad final en el tramo 1, es igual a la velocidad inicial en el tramo 1, menos la gravedad por el tiempo 1. Y de acá decimos que el tiempo 1 va a ser igual a velocidad final en el tramo 1 menos velocidad inicial en el tramo 1, menos la gravedad. Perdón, sobre menos la gravedad. Entonces vamos a tener que es menos 5,1 metros por segundo, menos 0, dividido menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí vamos a tener que tiempo 1 va a ser igual a 0,52 segundos. Entonces, con el tiempo 1 ya calculado, podemos calcular el desplazamiento durante el primer tramo. Vamos a otra hojita. El desplazamiento en el primer tramo va a ser igual a lo siguiente. Tenemos el desplazamiento en el primer tramo final es igual al desplazamiento inicial del primer tramo más la velocidad inicial del primer tramo por el tiempo 1 menos un medio gravedad por tiempo 1 al cuadrado. Esto es igual a 0 más 0 menos un medio por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 0,52. Perdón, ahí se borró. 0,52 al cuadrado. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a obtener, reemplazando todo, nos va a quedar menos 1,32 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la altura total. La altura total va a ser igual a H igual a H1 más H2. ¿Cómo va a ser esto? 1,32 más 10 metros, H total va a ser 11,32 metros. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a ustedes les va a quedar de tarea el otro ejercicio que es el número 16. ¿Sí? El número 16 les queda de tarea y ese lo deben hacer. Ahora lo que vamos a ver es tiro oblicuo. ¿Sí?
Bien, como dijimos, el ejercicio que vamos a ver es el número 3, siempre hablando de la guía vieja, que nos dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y un ángulo de inclinación respecto al horizontal de 60 grados. Si suponemos nula la resistencia del aire, vamos a pedir calcular A, el tiempo en el que el proyectil alcanza los 250 metros en X. B, los componentes de la velocidad en dicha posición. Y C, la altura alcanzada. Entonces, para ir desglosando esto, en primer lugar, como conocemos el ángulo, ¿sí?, y la velocidad inicial, lo que vamos a hacer es encontrar los componentes en la velocidad inicial. Recuerden esto, el vector velocidad lo vamos a separar en un vector en X y un vector en Y. Entonces, vamos a decir así, velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial por coseno de 60 grados. Esto es igual a 100 metros por segundo por coseno de 60 grados es igual a 50 metros por segundo. La velocidad inicial en I va a ser igual a velocidad inicial en I, velocidad inicial por el seno de 60 grados. Esto es igual a 100 metros por segundo por el seno de 60 grados, igual a 86,6 metros por segundo. Ya con estos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los vamos a tener, los vamos a usar en algún momento. ¿Qué pasa? Nos pide el tiempo que demora el proyectil en alcanzar la posición en X de 250 metros. Es importante aclarar que nos da como dato la coordenada en X de la posición. Por lo tanto, lo que debemos utilizar son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el movimiento horizontal en X. Entonces, como usamos para el punto A un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hacer que la ecuación sea la siguiente. Vamos a tener que de la ecuación de desplazamiento en X, desplazamiento final en X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Si despejamos este tiempo, el tiempo nos va a quedar igual a X dividido velocidad en X. O sea, 250 metros dividido 50 metros por segundo, el tiempo va a ser igual a 5 segundos. Entonces ahí ya tenemos el tiempo que nos pide, ¿sí? El punto A ya lo tenemos resuelto. ¿Qué pasa? El punto B, vamos a una nueva página para que no quede muy mezclado todo. El punto B nos dice lo siguiente, nos pide los componentes de la velocidad en dicha posición, o sea, cuando X es igual a 250 metros. Y como hicimos en el punto A, que calculamos el tiempo y determinamos los componentes de la velocidad cuando el tiempo era en 5 segundos, velocidad en X siempre es constante. La velocidad en X es constante siempre. Entonces, era un movimiento rectilíneo uniforme. Para el punto B, dijimos que era un movimiento rectilíneo uniforme en X. Entonces, la velocidad
en X va a ser igual a la velocidad inicial. La velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, o sea, 50 metros por segundo. ¿Sí? Pero la velocidad inicial en Y, o sea, la velocidad en Y, va a ser igual a velocidad final en Y, es igual a la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo. Esto es igual a 86,6 metros por segundo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por 5 segundos. Entonces vamos a obtener que la velocidad en Y es igual a 37,6 metros por segundo. ¿Sí? Entonces hemos resuelto de esta manera el punto B. Para el punto C, ¿qué vamos a tener en cuenta? Para el punto C nos pide lo siguiente. En el punto C nos pide determinar la altura alcanzada al cabo de 5 segundos. Cuando nosotros pedimos determinar la altura alcanzada en 5 segundos, no nos pide la altura máxima, nos está pidiendo la altura alcanzada a los 5 segundos. Entonces vamos a calcular el valor de la posición vertical cuando el tiempo es 5 segundos. Entonces vamos a poner que la posición vertical, o sea, Y es igual a la velocidad inicial en Y, por el tiempo menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces esto es igual a 86,6 metros por segundo por 5 segundos menos 1/2 por 9,8, o sea, la gravedad, metros por segundo al cuadrado, por 5 al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros resolvemos eso, vamos a obtener un valor de I a los 5 segundos de 310 metros, 5. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Nos da un gráfico donde nosotros vemos como una especie de montaña, ¿sí? Con una altura de 150 metros, ¿sí? Bien. Una altura de 150 metros. Entonces, nos dice que desde acá sale con una velocidad inicial un proyectil que baja ahí. Nos da una posición final, 150 metros, por debajo del punto de lanzamiento. Bueno, entonces, vemos el enunciado. El enunciado nos dice lo siguiente. Se dispara un proyectil desde la cima de una montaña de 150 metros de altura con una velocidad inicial de 180 metros por segundo, formando un ángulo de 30 metros, de 30 grados con la horizontal. Calcular la distancia del cañón al punto de caída, o sea, esta, y la altura máxima alcanzada por el proyectil, o sea, de acá, ahí.
Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a partir, como dijimos. En primer lugar, conociendo el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial, vamos a determinar los componentes. ¿Estamos? Vamos a hacer que la velocidad inicial en X es igual a 180 metros por segundo por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 155,88 metros por segundo. La velocidad inicial en I es igual a 180 metros por segundo por el seno de 30 grados. Esto es igual a 90 metros por segundo. Entonces, en el punto A, vamos a ver, punto A, el ejercicio nos da como dato la altura. Este parámetro lo vinculamos sí o sí con la posición final vertical que alcanzará el proyectil. Entonces vamos a saber que una vez lanzado el proyectil, va a caer 150 metros por debajo del nivel de lanzamiento. Por lo tanto, I va a ser igual a menos 150 metros. ¿Estamos? Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde aceleración va a ser igual a menos gravedad. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir, E igual a la velocidad inicial en por el tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Me cuenta igual a 90 metros por segundo por el tiempo menos un medio 9,8 al cuadrado el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan bien, tenemos esta ecuación de dos incógnitas y las tenemos que resolver por Bhaskara. ¿Sí? Entonces la vamos a ordenar. Vamos a reordenar esta ecuación para que nos quede para resolver por Bhaskara. 0 va a ser igual a menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 90 metros por segundo por tiempo, más 150 metros. ¿Sí? Como ven, los coeficientes que vamos a utilizar son menos 4,9, ¿sí? Ese es A, tenemos A, B y C. ¿Está? ¿Se acuerdan de la ecuación de Bhaskara? Decía, T, en este caso, es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Resolvemos eso y vamos a obtener que T es igual a 19,9 segundos. Entonces, conociendo el tiempo que demora en caer, vamos a poder calcular la distancia horizontal X desde el cañón hasta el punto de caída. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a decir que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, esto va a ser igual a 50 metros por segundo por 19,9 segundos, igual a 3102,01 metros.
todos estos datos, nosotros lo que debemos calcular es la altura máxima medida desde el nivel de lanzamiento. Si nosotros vamos a buscar la altura máxima medida desde el nivel de lanzamiento, vamos a tener que I máximo va a ser igual a la velocidad inicial en I al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Vamos a tener que 90 metros por segundo todo el cuadrado dividido 2 por 9 metros por segundo al cuadrado, y ahí vamos a obtener 413,26 metros. Y así termina el ejercicio número 4. De tarea les van a quedar el ejercicio 5 y el ejercicio 7. ¿Sí? Bueno, eso es toda la clase de hoy. Espero que hayan entendido, que les haya gustado.